Saludos a todos. Estoy muy feliz de poder estar con ustedes de vuelta. Eh, Creo que hemos estado un poco alejados del conflicto sirio, pero sin duda volvemos a nuestras raíces. El conflicto sirio es sin duda alguna el evento militar actual del cual yo considero tengo mucha pasión por él y mucho interés. Y bueno, vamos a proveerles toda esa información en este nuevo vídeo. Ahora, antes de comenzar con la evaluación de los cambios militares que han estado ocurriendo en Siria, que me parecen muy interesantes y los cuales vamos a estar evaluando y analizando de manera detallada, quiero que analicemos un poco sobre las elecciones que en el día de ayer domingo, ocurrieron en el Líbano. En el Líbano no se celebraban unas elecciones desde hace aproximadamente casi 9 años. El Líbano, sin duda alguna, hoy día es un país que económicamente no está muy bien. Creo que hace 5 años atrás su economía crecía aproximadamente a un ritmo de casi un 9%. Hoy día solamente crece a un ritmo de 1,3%, 1,1% anualmente. Así que desde el punto de vista económico podemos ver que económicamente no le va tan bien al país. Pero también el conflicto sirio han provocado que aproximadamente casi 1 millón de personas o de refugiados pues tuvieran que ir al país. También tenemos que recordar que en el Líbano hay aproximadamente más de 300.000 refugiados palestinos. Ellos, de hecho, ninguno de ellos gozan de la ciudadanía libanesa. La ciudadanía libanesa solamente se restringe a los maronitas, a los chiíes, a los sunitas nacidos en el país y que sean nacionales dentro del marco constitucional del país. Por lo tanto, los palestinos no cuentan para ello. Pero junto a esta situación, ¿verdad? A la que viven los palestinos, junto a la situación económica y también a la situación de la llegada de refugiados a un país que, bueno, tampoco es que poblacionalmente hablando sea tan muy grande, pues ha causado que el país esté en un péndulo político bastante tenso. No sé si recuerdan muchos de ustedes que hace unos meses atrás el primer ministro Hamid Hariri, renunció, en teoría, en lo que muchos catalogan como un secuestro por parte de Arabia Saudí hacia el primer ministro libanés, renunció a la posición de primer ministro del país. Y no voy a abundar sobre ello, creo que muchos de ustedes han estado muy al pendiente sobre este tipo de temas o este tipo de asuntos. De hecho, hay un video en el que en el pasado he hablado sobre ellos, así que lo pueden buscar en este canal. Pero quiero compartir con ustedes una reflexión más allá de estas elecciones que puede tener ver este proceso electoral que ocurrió en el día de ayer en el Líbano. Miren, en el Líbano no se realiza un censo desde 1934. Aunque para ese año, ¿verdad?, los maronitas, quienes, ¿verdad?, dentro del acuerdo nacional o en base al espíritu del acuerdo de Taif de 1989, dirigen de hecho la presidencia del país, eran una mayoría, pero hoy la realidad es que los maronitas ya no son una mayoría. Al presente son los chiíes, que en verdad son representados políticamente por Hezbollah y quienes irónicamente inicialmente apoyaron la entrada de Israel en el sur del Líbano en 1982. No se olviden de esto, esto es un hecho. Posteriormente Israel sería aliado, disculpe, de los falangistas, y la historia sería otra y se desarrollaría la creación, o se daría paso a la creación de Hezbollah, pero esto es un hecho. Y para no desviarme, hoy día los chiíes son una mayoría en el país. Junto a este hecho, ¿verdad?, y la intervención de este grupo en la guerra siria, cosa que sin duda ha aumentado la legitimidad del grupo chií en el Líbano y que incluso ha provocado que ni siquiera se pregunte si el grupo debe ser desarmado o no, a pesar de tener casi 3.000 efectivos en el país, ¿verdad?, en Siria, y más de 800 muertos. De mi punto de vista, ¿verdad?, esto ha llevado a Hezbollah a disfrutar de su etapa de mayor apoyo político en años, ¿verdad? Esta es mi opinión, yo creo que muchos quizás ustedes discrepen, pero políticamente hablando yo creo que esto le ha dado un push a Hezbollah indudablemente. Ahora, por lo que si Hezbollah gana las elecciones, o sea, luego de 9 años sin haber comicios electorales en el Líbano, creo que la tensión entre Israel, Líbano e Irán, cuando digo Irán me refiero a la presencia iraní en Siria, podría catapultarse a otro nivel y resultar en un conflicto militar serio. O sea, no porque Hezbollah tenga más de 100.000 misiles al sur del Líbano y porque esta cantidad pudiera seguir aumentando en caso de que Hezbollah gane a nivel del Parlamento. Recuerden que en el Parlamento libanés hay 128 escaños.
64 para los cristianos maronitas y otros 64 más para los musulmanes, y dentro de los musulmanes pues pelean electoralmente los sunitas y los chiíes. Y no porque pudiera aumentar esta cantidad de misiles, sino porque, desde mi punto de vista, yo creo que, ¿verdad?, una victoria de Hezbollah fortalecería aún más el corredor chií-iraní que va desde Teherán, pasando por Bagdad, por Damasco y terminando en Beirut. Es más, me atrevería un poco a exagerar y decir que habría más posibilidades de que Irán se asente militarmente junto a Siria en el Líbano, y por ende las tensiones con Israel podrían aumentar drásticamente. O sea, una victoria de Hezbollah, en mi opinión, ¿verdad?, aunque el acuerdo de 1989, el famoso acuerdo nacional o el acuerdo de Taif o los principios de Taif, como le quieran llamar, al parecer, aunque haya una victoria de Hezbollah, seguirán vigentes. O sea, primero porque la presidencia seguirá siendo de los maronitas, la posición de primer ministro seguirá siendo de los sunitas y la presidencia del parlamento seguirá siendo de los chiíes. Pero también yo creo que para los intereses israelíes esto sería peligroso, y para los intereses de los Estados Unidos en la región también. O sea, es más, iré más allá. En mi opinión, me parece que una victoria de Hezbollah consolidaría, sin duda alguna, unánimemente, el poder iraní en el Medio Oriente. O sea, incluso ante la bochornosa pérdida de sus archivos nucleares, los cuales fueron extraídos por el Mossad en una operación que solo duró una noche, aunque aún se debate si estos datos, ¿verdad?, llegaron a Israel a través del entramado contrabandista que existe entre Irán y Turquía, quizás la consolidación iraní en la región ayudaría a poner un cese parcial a la guerra sucia, como diría yo entre comillas, que combaten los diferentes ayatolás iraníes de distintas regiones del país entre ellos mismos, y combaten o realizan o impulsan esta guerra que yo digo entre comillas guerra sucia, porque debido a los robos de los archivos nucleares iraníes, pues muchos ayatolás no están muy contentos ni siquiera con el presidente Rouhani, pero mucho menos con el ayatolá Ali Khamenei. Yo creo que este hecho, ¿verdad?, esta victoria electoral de Hezbollah pudiera pacificar un poco la clase política iraní. Quizá también una victoria electoral de Hezbollah les levante la moral, o sea, ante el robo de unos archivos muy importantes para el país por parte de los, entre comillas, inteligentes judíos, como dirían los iraníes, o como muchos iraníes chiíes dicen en plan broma y a veces en plan serio. Y yo creo que les podría permitir seguir juntos en su proyecto de renovación y regeneración política y económica que vivirán. Ahora, ¿gracias a qué? Al acuerdo nuclear. Y aquí quiero hacer un punto bastante... Quiero ponerle mucho énfasis a esto. O sea, creo que Irán tendrá que esperar, ¿verdad?, hasta el 12 de mayo de 2018 para celebrar su consolidación en la región en caso de que Irán gane, ya que será, ¿verdad?, el día en el que el presidente Donald Trump determinará si los Estados Unidos siguen el acuerdo nuclear o no. Sinceramente, yo creo que los estadounidenses se retirarán del acuerdo. O sea, yo estoy consciente y estoy bastante seguro de ello. En mi opinión, esto causará que los beneficios, ¿verdad?, económicos actuales que vive Irán, si es que es verdad se reinstauran las sanciones contra el país persa, probablemente se paralizarán. Por lo que su proyecto de, ¿verdad?, de exportación petrolera en la plataforma de crudo que comparten con Qatar se vería afectado, su acceso a dólares se vería en peligro, el dinero iraní en bancos estadounidenses se vería en peligro también, y los más de 100.000 millones de dólares, ¿verdad?, que el país de los ayatolás podría recibir dentro del marco del acuerdo nuclear entraría en una etapa de tensión o de congelamiento de nuevo. Así que, claro, esto pasaría si los Estados Unidos restablecieran sus sanciones previas con Irán. O sea, no nos olvidemos de este hecho. Así, yo creo que se daría paso a que los ayatolás pongan en tela de duda si negociar con los Estados Unidos es serio y seguro para el país o no. Incluso esto, yo creo que si los Estados Unidos se retira del acuerdo nuclear, creo que esto también podría afectar políticamente al presidente Rouhani, quien de hecho mucho antes del acuerdo ya venía combatiendo con el establishment religioso iraní, dirigido por el líder supremo y la Guardia Revolucionaria de Irán. Para ir concluyendo sobre este tópico, yo creo que si los Estados Unidos se retira del acuerdo nuclear, Irán mañana puede volver a poner en marcha su proyecto de enriquecimiento de uranio. Incluso ellos han dicho que en solo 4 días pudieran restaurar al menos el 20% de todo el uranio que antes del acuerdo nuclear ya tenían en sus manos.
e incluso también podrían poner a funcionar las más de 20.000 centrífugas nucleares que tiene, o bueno, que tenía el país, porque ahora solamente las redujeron a 5.000 dentro del acuerdo nuclear con propósitos de investigación. Yo creo que Irán, para hacer quedar mal a los Estados Unidos y jugar bien geopolíticamente hablando, se quedará en el acuerdo. Así yo creo que le demostraría a Rusia, China, pero sobre todo a la Unión Europea, que ellos sí están de acuerdo con la paz, mientras se llenan los bolsillos de euros. Yo creo que de este modo seguirían creciendo económicamente mientras fortalecen su presencia y, por supuesto, y también su influencia, ¿verdad? Política y militar en el Medio Oriente. Por eso, si Hezbollah gana las elecciones en el Líbano, yo creo que el máximo ganador realmente lo será Irán. Así que bueno, con respecto a las elecciones electorales en Irán, yo creo que esto es mi opinión. Yo creo que Hezbollah no es realmente el ganador de estas elecciones, si es que las gana, sino que será Irán. De eso no tengo la menor duda. Vamos directo a las noticias. Antes de comenzar a evaluar este mapa, creo que el mapa esta pasada semana y media ha cambiado bastante, especialmente en la zona de Damasco, pero ya lo veremos. Antes quiero comentarles que no sé si muchos de ustedes recuerdan los famosos 26 muertos y aproximadamente, ¿verdad? Estos son números que pueden variar, no son números oficiales porque ni Irán, ni la Guardia Revolucionaria iraní, ni el gobierno sirio lo quisieron confirmar. Estos son más datos que Occidente proveyó, así que hay que tenerlo tómenlo con mucho cuidado, pero se los quiero comentar. Hay una estimación de que aproximadamente murieron 26 personas y también hubieron otros 26 heridos en un ataque la semana pasada a una base militar de la Guardia Revolucionaria al sur de Hama, por parte de la aviación israelí. Entonces, ¿por qué yo les comento esto? ¿Por qué les recuerdo esto? Les recuerdo esto, ¿verdad? Acá al sur de Hama. ¿Por qué les comento esto? Les comento esto porque después de esto ocurrieron dos cosas muy importantes. No solamente las tensiones entre Israel, ¿verdad? Perdón, estoy apuntando acá al Líbano, entre Israel y Siria aumentaron, como todos ustedes saben, Irán tiene 13 bases militares en Siria, se ha gastado más de 150.000 millones de dólares en el conflicto sirio, paga el salario de más de 60.000 combatientes en el país. Actualmente, de hecho, también está construyendo una base militar que está solamente a 7 kilómetros de los altos del Golán, al sur de Damasco. Y bueno, esto a Israel no le gusta, y creo que luego de este bombardeo y de este ataque, las tensiones aumentaron, al punto de que el Parlamento israelí, la Knesset, aprobó una ley muy interesante. Yo creo que he estudiado bastante algo que se conoce como el Security Kitchen en inglés, como en castellano sería la cocina de seguridad, que es como un pequeño grupo de seguridad que determina en muchas ocasiones a través de la historia, especialmente desde que la ex primera ministra Golda Meir estuvo en el poder hasta el día de hoy. Y es ese grupito cerrado el que determina cuándo Israel entra a guerra o no entra a guerra. Pero esta ley que aprobó la Knesset, y ahora entenderán por qué hago esa parte, va más allá. Esta ley le permite al primer ministro y al ministro de Defensa que en casos extremos, sin la necesidad del apoyo de todo el gobierno, puedan declarar la guerra a otro país. Esto solamente ocurrió días después de este bombardeo, cuidado, cuando las tensiones con Irán aumentaron, cuando Israel desplegó recientemente varias unidades de combate que varios de ellos estaban asignados a la frontera con el Sinaí, los desplegó hacia el norte. Y bueno, me parece esto muy llamativo porque esto fue en su momento como un indicio de que, bueno, un conflicto militar con Irán en territorio sirio, especialmente aquí al sur, entre los altos del Golán, y acá en toda esta porción territorial al oeste de Suwaida, bueno, pudiera ser posible. Las tensiones bajaron un poco, eso se ha enfriado un poco, pero hoy aparece Netanyahu diciendo que no permitirá que el fortalecimiento de la presencia iraní en Siria ocurra, por lo que, aunque supuestamente no quiere ir a guerra en territorio sirio, si hay que hacerlo, lo hará. Entonces, yo creo que esto es una situación muy compleja. Creo que la aprobación de esta ley junto a este tipo de retórica aumenta las tensiones de nuevo. Y yo creo que hay razones por ambos bandos, yo creo que para justificar sus acciones si algún día fueran llevadas a cabo. Creo que cada bando tiene sus excusas. Ahora, la incursión israelí, luego de que de hecho reconociera en el día de ayer a través del Ministerio de Defensa que en numerosas ocasiones ha bombardeado
posiciones de Hezbollah, de la Guardia Revolucionaria iraní, de la milicia chiíes en Siria y otros grupos también en Siria. Creo que esta retórica y esta ley pues aumentan bastante las tensiones. También esto ocurre luego de que el pasado, hace aproximadamente un fin de semana, luego del pasado fin de semana, las fuerzas pro-gubernamentales, o sea que me voy a desviar un poco, pero pasando de Israel, también hay otras tensiones más, que son las tensiones con los Estados Unidos, que está teniendo Irán y Siria, junto a todo lo que ya previamente les he hablado. Porque es bastante complicado, pero también está Estados Unidos envuelto en toda esta ecuación. ¿Qué pasó el pasado fin de semana? Las fuerzas progubernamentales fueron capaces, ¿verdad?, de expulsar a las fuerzas democráticas sirias de 4 pueblos al este del río Éufrates. De 4 pueblos, perdón, esta zona. De 4 pueblos, ¿vale? Y bueno, junto a la ciudad de Deir ez-Zor, ¿verdad?, que está en manos del gobierno. Entonces, la respuesta, ¿verdad?, ante estas acciones llevadas a cabo por el ejército sirio en contra de las fuerzas democráticas sirias, la respuesta fue acompañada de ataques aéreos por cazabombarderos estadounidenses. O sea, muchos han hablado, sí, de que Estados Unidos, yo les he comentado que Estados Unidos tiene 7 bases militares al norte de Siria. En su momento tuvo aproximadamente entre 2 y 3 bases militares acá al sur, al sur del país, específicamente aquí al este de Suwaid, etcétera, etcétera. Pero esta fue la primera vez que se produjeron combates directos entre las fuerzas de Damasco y las fuerzas democráticas sirias desde el incidente del pasado febrero al sur de Deir ez-Zor, que no sé si muchos de ustedes recuerdan, en el cual este evento pues desembocó, ¿verdad?, en otro ataque aéreo norteamericano en el que se dijo que murieron numerosos combatientes rusos de la compañía privada Wagner. De hecho, sí, se estima que aproximadamente casi 200 de ellos murieron. Así que tenemos que ver también cómo estas tensiones, tanto de Israel y los Estados Unidos hacia Siria, Irán y las distintas milicias, junto también a los rusos que combaten en favor del gobierno de Al-Assad, pudieran aumentar. Yo creo que también hay que ver en toda esta dinámica geopolítica cuál va a ser la respuesta de Rusia. Creo que hubo en su momento hasta la posibilidad de que Israel en un momento por error pudiera bombardear hasta un cazabombardero ruso, algo que ya pasó, ¿verdad?, algo que Turquía realizó en su momento y que no le fue muy bien al país del dictador Erdogan. Creo que ese es su nuevo título de manera oficial. Ya después les podré explicar por qué creo que es un dictador oficialmente. Pero creo que Israel ha sido muy cuidadoso en cuanto a lidiar con Rusia en Siria, y por eso es que vemos, de hecho, que Netanyahu en los próximos días se estará reuniendo con el presidente Putin, porque básicamente Rusia ha asumido el rol de liderazgo o de potencia que toma la batuta en el Medio Oriente, y yo creo que básicamente es el único que hoy día está disponible para poder conducir, por ejemplo, a los palestinos y a los israelíes, aunque sea sentarse a una mesa para comenzar, aunque sea paradójicamente o irónicamente, una conversación. Yo creo que Rusia está en esa posición y bueno, me parece que Rusia ha asumido un rol importantísimo en la región. Vamos directamente al mapa. Sí, sé que muchos de ustedes están un poco ansiosos con ello, pero miren, ¿qué ha pasado en la zona de Tasil? No ha ocurrido grandes cambios. Daesh sigue en esa zona. Lo que sí ha ocurrido es que acá al norte de Namar, la versión siria ha iniciado bombardeos en las montañas de Al-Harra en Dara. Yo les he comentado a muchos de ustedes y les he insistido en el video que publiqué hace aproximadamente casi 2 semanas. Les comentaba que después que el gobierno sirio acabe con la presencia de Daesh y los grupos rebeldes al sur de Damasco y se saque a Daesh, bueno, aunque Siria, yo creo que ya les explicaré por qué, pero yo creo que el ejército sirio no se va a envolver más en la situación que está ocurriendo acá al este del río Éufrates. Creo que las fuerzas democráticas sirias van a tener que encargarse de eso, y eso es lo que está provocando incluso el ejército sirio, porque el ejército sirio, después que acabe con la presencia de Daesh y los grupos rebeldes al sur de Damasco, irá a por el norte de Homs y también irá a por los grupos rebeldes que combaten en esta zona acá al noroeste del país. Recuerden que todos estos faros que vemos aquí son faros o son puntos de vigilancia que tiene el ejército turco. Recuerden que también en esta zona predominantemente hay grupos afiliados al ejército libre sirio, pero también quien controla esta porción territorial en su mayoría es el Frente Nusra o el Fal Shatam, como le quieran llamar.
la zona que realmente el ejército libre sirio y los turcos controlan de manera conjunta, de manera real, por decirlo de alguna manera, es toda esta zona o toda esta franja territorial que va desde el sur de Afrin hasta el oeste de Jarabulus. Ya llegaremos ahí, pero permítanme volver acá al sur de Siria. ¿Por qué? Porque hace 2 semanas atrás, hace casi 15 días aproximadamente, yo les comentaba que había un conflicto al sur de Damasco, específicamente en Muqayya y Mark. Y bueno, ¿qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? No solamente los grupos rebeldes hicieron acuerdo con el gobierno sirio para poder irse de esa zona, muchos lo hicieron hacia el noroeste del país, pero Daesh no. Daesh no ha tenido un acuerdo o no ha iniciado ni siquiera una conversación con el ejército sirio, por lo que el ejército sirio ha ido a por esta ciudad, una ciudad bastante grande, que en su momento tuvo una buena densidad poblacional dentro de lo que es Damasco, o de la organización de Damasco, pero, la cual no tiene rutas vehiculares importantes hacia Damasco. Aún así, yo creo que el ejército sirio entiende, en base a lo que he podido leer, que la presencia de Daesh al sur de Damasco no es una cosa muy interesante, por lo que la policía militar rusa entró en Beit Sham, acá, al oeste de Muhayyam al-Murk, y bueno, entró ahí, en esa zona, no solamente ya controla todo lo que es el pequeño corazón de esa porción territorial de Beit Sham, al sur de Damasco, y en el 16º día de combates intensos, ¿verdad?, que se han estado desarrollando en esta zona, el ejército sirio, cabe destacar que ya tomó de manos de Daesh, la planta de electricidad en el corazón de Al Aswad. Varios miembros de Daesh de origen iraquí incluso fueron asesinados, y también cabe destacar que 2 tanques del ejército sirio fueron destruidos y un general del ejército sirio fue asesinado. Esto solamente en los pasados día y medio en esta zona. Realmente no hay otras noticias más relevantes con relación a Damasco, aunque sí, no sé si recuerdan no sé si muchos de ustedes recuerdan esta porción territorial, en su momento estaba controlada, de nuevo les repito, por grupos rebeldes afiliados al ejército libre sirio, muchos de ellos con tendencias islamistas, aunque bueno, eso lo podemos discutir en otro asunto. Sé que a muchos de ustedes les gustan catalogarlo todo como grupos terroristas. Yo creo que prefiero utilizar la misma terminología que ellos mismos utilizan para autodefinirse, para no crear confusión. Pero para mí, sí, en mi opinión, la gran mayoría de los grupos que combaten en Siria, aunque Occidente los llame grupos moderados o grupos islamistas, etc., son grupos terroristas, eso no hay duda. Ahora, yo prefiero utilizar la terminología que ellos utilizan para diferenciarlos y no confundirles. Por último, ¿qué ocurrió en Damasco? También ocurrió un evento muy interesante, y es que los miembros de la izquierda nacionalista turca se reunieron con el presidente del parlamento sirio ayer en Damasco. Esta noticia a mí me tomó por sorpresa porque la izquierda nacionalista turca había sido bastante crítica, bueno, sigue siendo muy crítica de Erdogan, pero también había sido bastante no sé si la palabra correcta es reticente o complicada a la hora de tomar una posición con respecto al conflicto sirio. Me parece que los kemalistas, muchos de ustedes saben quién era el señor Kemal, o el padre de la nación turca, lean sobre ese señor, Ataturk, y me parece a mí que esta visita por parte de estos políticos deja demostrado que que Bashar al-Assad está demostrando en la región que básicamente tiene poder político en el país, que tiene poder militar, y que sacarle del poder va a ser un dolor de cabeza, y yo creo que ya hoy incluso es imposible. Otro dato interesante, ya oficialmente Bashar al-Assad controla casi el 70% del territorio sirio, está hablando del 69,7% del territorio sirio. Así que, hombre, también hay que tener mucho cuidado cuando se dice que, que al-Assad aún tiene, o que aún hay esperanzas de que al-Assad pierda, cosa que a mí me parece imposible, en mi opinión, ¿verdad? ¿Qué ha pasado al este del país? Bueno, primero que las fuerzas democráticas sirias capturaron la estación del tren, acá, voy a acercarlo un poquito más, aquí al sur de Jajin, capturaron la estación del tren de la villa de Abu al-Hassan en manos de Daesh.
Por lo que, ¿verdad? Me parece a mí que el tránsito del grupo en esta zona que podemos ver aquí, desde el sur de Jajin hasta el noreste de Abu Kamal, zona, ¿verdad?, que está controlada por Daesh aún, bueno, se podría ver afectada e incluso podría, en mi opinión, ¿verdad?, acelerar su derrota en la zona. También el ejército sirio informó de que enviaría una nueva unidad de artillería a Abu Kamal para contener los ataques que Daesh ha estado perpetrando de manera esporádica, ¿verdad?, en la zona en las pasadas semanas. Sin embargo, yo creo que esto ha sido para, o sea, que esto no ha sido para incubar una nueva operación para tomar toda esta zona al este de Abu Kamal, pero también acercarlo un poco más para que lo puedan ver mejor. No me parece que esa es la finalidad, o sea, ya el ejército sirio controla Abu Kamal, controla las rutas que van directamente desde Abu Kamal hasta al sur de Deir ez-Zor, así que eso le va bien al ejército sirio. Sin embargo, yo creo que la razón real es para, ¿verdad?, prevenir que estos eventos esporádicos ocurran, ya que me parece que el ejército sirio espera o busca dejar que las fuerzas democráticas sirias y los YPG se carguen de expulsar, ¿verdad?, a Daesh de toda esta zona, ¿verdad? Mientras, ¿verdad?, ellos se preocupan más por Damasco, Homs y el noroeste del país. Esto es algo que es obvio, o sea, es obvio militarmente hablando, es obvio porque el ejército sirio, incluso en toda esta zona, ya van casi, y no les miento, van aproximadamente como un mes y medio, que en toda esta zona, desde el sur de Deir ez-Zor, en toda esta especie de frontera que se ha desarrollado entre los kurdos y las fuerzas democráticas sirias y el ejército sirio, no ha habido actividad militar entre ellos, o sea, no ha habido un enfrentamiento. Entonces, lo que el ejército sirio realmente lo que busca es permitir que las fuerzas democráticas sirias penetren, avancen en toda esta zona, junto a los kurdos, ¿verdad?, y crear una especie de frontera, Yo creo que después de que se desarrolle toda esta frontera, de que Daesh salga, la verdad, de acá del sureste de Asukna. De hecho, ya como podemos ver en este nuevo mapa, la presencia de Daesh cercano a la carretera que conecta de Deir ez-Zor con Asukna y de Asukna a Palmira es bastante inexistente, solamente, de hecho, las zonas de influencia, como podemos ver aquí, se han reducido. Y me parece a mí que cuando Daesh desaparezca de toda esta zona aquí a través del Éufrates, de acá del este o el sureste de Asukna, y también de acá del este de Asuwar, operación que va a ocurrir pronto por parte de las fuerzas democráticas sirias y los kurdos, luego de que se contenga el avance turco acá al noroeste de Manbij. Yo creo que los turcos y el gobierno sirio se van a tener que sentar a determinar cuáles van a ser las fronteras de la famosa autodenominada región de Rojava. Yo creo que el gobierno sirio sabe y está consciente de que la única opción para poder lidiar con el asunto de los kurdos sin tener que ir a las manos o a través de utilizar vías militares es a través de una negociación y darles una región autónoma a estos ciudadanos, a este pueblo, ¿verdad? Y también ver de qué manera se les puede hacer ciudadanos o no del país y dentro de qué contexto, algo que ya antes de la guerra no eran. Entonces, bueno, esto es lo que está ocurriendo. También, y perdonen que me alejara un poco, también acá en la zona de Abu Kamal, informa, ¿verdad?, el Pentágono de los Estados Unidos que supuestamente entre abril 27 y el 3 de mayo la coalición internacional informó, ¿verdad?, de haber realizado 22 bombardeos contra unidades tácticas, vehículos e infraestructura de Daesh en la zona aledaña a Abu Kamal. También me parece a mí que esta noticia es muy muy interesante porque vemos la situación de crisis que vive Daesh realmente, no solamente económicamente y bueno, militarmente. De hecho, no se olviden que Daesh solamente controla menos del 3% del territorio de algún día de todo el califato a caballo que lideró entre Siria e Irak. Así que esto es muy muy desastroso para esa organización. Pero informó que venir aquí que miembros de Daesh intentaron infiltrarse, ¿verdad?, desde Siria hacia su territorio debido a las condiciones de lluvia que hubieron hace algunos días en el país. Yo creo que Daesh está en su peor momento. O sea, Daesh ya no tiene ni siquiera casi presencia al este del Líbano. Solamente controla una pequeña franja y también volver acá en Tasil. Al sur de Damasco una pequeña franja, ya al este de Homs no tiene presencia, al este de Hama tampoco. Las zonas de influencia acá al sureste de las zonas se han estado reduciendo, así que la presencia de Daesh es bastante, bueno, débil, la verdad.
Y para culminar con respecto a estas noticias que están ocurriendo acá en el este del país, hay que también comentar que, bueno, según se informa, el ejército estadounidense ha estado movilizando a Siria equipo militar proveniente de Irak a la región de Tal Beidar. Yo creo que esto es lo que todos lo sabemos, que es lo que lo hemos discutido en muchas ocasiones, pero bueno, me parecía muy interesante discutirlo con ustedes. Una noticia un poco triste, ¿verdad? Para los seguidores de Bashar al-Assad y del ejército sirio, es que 24 miembros del ejército sirio murieron en un accidente de tráfico al sur de Raqqa. No se notificó realmente cómo fue este accidente, qué fue lo que lo causó, pero bueno, informó esta noticia. Y algo que me vuela la cabeza, y que yo creo que esto es una de las claves de por qué la presencia turca, además del avance que en su momento tendrá que coordinar el ejército sirio, los kurdos y los al-YPG y las fuerzas democráticas sirias para empujar a Turquía y sacarlos de toda esta zona territorial siria que controlan, a menos de que ellos se sienten a una mesa a negociar con el gobierno sirio y los kurdos, que de hecho me parece a mí que el ejército sirio va a tener que aceptar a los kurdos en una mesa de negociación, ya sea para interactuar directamente o indirectamente. Algo que me vuela mucho la cabeza, y es que, bueno, en la ciudad de Al-Bab, varias facciones apoyadas por Turquía entraron en combates en el día de hoy entre ellos mismos. Esto me causa muchísima gracia, porque es obvio que estos grupos que combaten dentro de lo que pudiéramos denominar como una gran sombrilla llamado Ejército Libre Sirio, muchos de ellos no se llevan entre sí. Entonces, no se llevan entre sí, han tenido problemas ideológicos o disputas ideológicas en su momento, y me parece a mí que esto es un desastre, y yo creo que así es como va a comenzar el principio del fin y el principio del avance que va a tener el ejército sirio en toda esta zona territorial. No creo que penetren hacia Manbij el ejército sirio en un futuro cercano, pero sí creo que va a empezar a penetrar hacia el norte de Tadif para llegar hasta Kasavin y poder impulsar, ¿verdad?, una línea conductora militar que le lleve desde Sakra hasta Tal Rifayet. Hay que ver si esto, ¿verdad?, no llega a ser realizado y si los kurdos pudieran conectar de nuevo las rutas que van desde Manbij hasta Arimá, disculpen, y desde Arimá hasta Tal Rifayet. Yo creo que esto, si los kurdos lo lograran y lograran crear una bolsa alrededor de la presencia militar turca y del ejército libre sirio, sí, en toda esta zona podría causarle problemas serios a los turcos y pudiera demostrar que la famosa operación Rama de Olivo es un desastre total, a lo que yo considero que es, porque se han quedado básicamente estancados. De hecho, no pudieron penetrar directamente en toda esta zona que controla el Frente Nusra. Tuvieron que aliarse con ellos, algo que no estaba en los planes del ejército turco para nada. Pero bueno, discúlpenme, vamos a movernos un poco hacia acá. Y es que en la zona de Jisr al-Shughul hubieron varios bombardeos realizados por el ejército, por la aviación siria, disculpen, aunque no se registraron muertos. También acá en Maharat al-Numan hoy tuvieron lugar varias protestas en contra del grupo terrorista Hayat Tahrir al-Sham, o el famoso Frente Nusra, o como también en su momento se llamó Al-Qaeda en Irak. Y esto también demuestra la situación precaria económica y en materia de alimentos que se vive en esa zona. Así que ojo a esto. También hace solo 2 días atrás 4 civiles murieron luego de que se realizaran 3 bombardeos en Al-Nakir, en Idlib. Los cascos blancos estaban, ¿verdad?, trabajando para lograr rescatar a los muertos y a los pillados entre los escombros. Y finalmente quiero concluir con, yo creo que es la noticia del día, y es que es un poco gracioso, pero bueno, ¿verdad?, respetando a cada cual es de su posición, si es que apoyan a los rebeldes o al gobierno sirio, pero me parece un poco gracioso. Es que el ejército sirio, dentro, ¿verdad?, de este conflicto militar en el que aproximadamente casi más de 400.000 personas han muerto, algo triste, ¿verdad?, pero algo que me parece gracioso, es que el ejército sirio atacó con equipo de artillería campos agrícolas en Al-Latamena, al norte de Hama. Esta zona está controlada por el Frente Nusra, y me parece a mí muy interesante porque podemos ver otra perspectiva de la guerra, no una perspectiva solamente ideológica, política, militar, de odio, de terrorismo, de yihadismo, bla, bla, sino también una perspectiva de cómo yo puedo atacar al enemigo desde un punto de vista que también le puede afectar.
que a través de la alimentación, a través de también como en su momento, lo hizo en su momento, al principio de la guerra, el ejército sirio, en las zonas que controlaba el ejército sirio, el ejército libre sirio en el norte del país, cortándole el acceso al agua. Así que vemos otra estrategia más militar, desde otra perspectiva, desde otro punto de vista práctico. Creo que esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado este vídeo. Y no sé, he visto una película sobre la vida del señor Eli Cohen. Yo en su momento he hecho varios vídeos sobre él en mi canal, sobre el señor Eli Cohen. Fue un famoso espía israelí, deberían de verlo, que en su momento fue asesinado en Siria luego de haber estado espiando por varios años en Siria. Creo que deberían de ver esos vídeos que tengo en mi canal sobre ese señor. Y también deberían de leer un poco sobre él, porque yo creo que la influencia de ese señor en el presente de Israel, militarmente hablando, ha sido cabal esencial. Y nada, quería compartir ese pensamiento con ustedes. Espero que les haya gustado este vídeo. Denle like, suscríbanse al canal. Gracias a todos por dejarme siempre sus comentarios ahí abajo. No se olviden, de hecho, dejarme sus comentarios ahí abajo, de dejarme saber desde dónde me están viendo. Y sinceramente estoy muy, muy agradecido con todos vosotros. De verdad es que estoy muy, muy feliz. Y bueno, como siempre, gracias a todos por su apoyo y les deseo muchas cosas buenas, que tengan un buen día, una buena tarde o una buena noche. Muchas gracias.